Atención, actualizamos la información de último minuto. Fuerzas militares de Estados Unidos interceptaron e incautaron un buque petrolero identificado como Vela 1, una embarcación sancionada y que estaba navegando cerca de Islandia en el Atlántico Norte. Esta imagen satelital, miren ustedes, muestra la ubicación actual del Vela 1 en aguas internacionales. Aparentemente, el buque habría cambiado recientemente a bandera rusa para tratar de evadir algunas restricciones emitidas por Estados Unidos. La Armada de Estados Unidos emprendió la persecución de este tanquero desde hace 3 semanas. Jesús. Andrés, y es que en medio de la persecución, Rusia envió un submarino de propulsión nuclear y otras embarcaciones de guerra para dar apoyo y escoltar a la nave sancionada y perseguida por Estados Unidos. Esto elevando la tensión entre Washington y Moscú. En semanas recientes, Estados Unidos ha tomado control de varios barcos venezolanos cargados con petróleo sancionado y conducido el producto a puerto en Estados Unidos en un cerco sin precedentes al transporte ilegal del crudo venezolano. Y también ocurrió hace algunos minutos, esta mañana, el Comando Sur reportó la incautación de otro buque petrolero. La operación fue ordenada por el Departamento de Guerra, por el Pentágono en Washington, en contra de la embarcación que está identificada como Sofía, señalada como parte de una flotilla fantasma, es decir, que estaría navegando con falsa bandera a pesar de estar sancionada. Luego de ser interceptada en el Caribe, la embarcación tanquera que lleva a bordo crudo quedó a disposición de la Guardia Costera de Estados Unidos, que la está conduciendo a puerto, donde seguramente ese petróleo quedará a disposición de las autoridades estadounidenses. 2 buques, entonces, confirma en este momento Estados Unidos, acaban de ser tomados, acaban de ser interceptados por parte de sus fuerzas para recuperar el petróleo que ilegalmente estaba allí siendo transportado. Es que lo sucedido con los buques incautados por parte de fuerzas militares de Estados Unidos al régimen de Venezuela tiene un telón de fondo: la caída y corrupción de PDVSA. La estatal petrolera fue durante décadas remotas antes del chavismo un modelo de eficiencia técnica que posicionó a Venezuela en aquel entonces como una verdadera potencia energética global. Ahora, Donald Trump anunció que bajo el poder de Delcy Rodríguez, Venezuela autorizó entregarle a él 50 millones de barriles de petróleo venezolano para destinar sus beneficios al pueblo de Venezuela y de Estados Unidos. PDVSA fue saqueada por la dictadura. Su capacidad de producción quedó disminuida luego de haber sido considerada la gallina de los huevos de oro en ese país. Una combinación de mala gestión gerencial, corrupción, politización, falta de inversión, caída de los precios de petróleo y sanciones internacionales produjo durante la dictadura de Nicolás Maduro la caída de la mayor empresa productora y exportadora de petróleo de Venezuela, PDVSA. Petróleos de Venezuela, sociedad anónima, fue creada en 1976 tras la nacionalización del petróleo ordenada por el expresidente Carlos Andrés Pérez. Desde sus inicios, la compañía fue sinónimo de crecimiento y prosperidad. Estaba bien administrada y sus metas de crecimiento eran ambiciosas. Nació internacionalizada, adquirió refinerías en Alemania, Reino Unido, Suecia, Bélgica y llegó con fuerza al mercado de Estados Unidos, donde terminó teniendo 8 instalaciones, con participación en oleoductos, 36 terminales y 15.750 estaciones de gasolina abanderadas con la marca Citgo. PDVSA creció tanto durante su época dorada que llegó a tener cifras récord en producción diaria de petróleo. Era la joya de la corona para los gobiernos de la época. En 1998, el año previo a la llegada del poder de Hugo Chávez, la empresa producía 3.120.000 barriles de crudo al día. Los planes para ese entonces llegaban a contemplar el incremento a 5 millones de barriles de crudo al día, en un proceso de expansión y crecimiento bajo una apertura petrolera. Sus empleados obtenían salarios competitivos en relación con otras empresas del país y en su estructura interna manejaba procedimientos exigentes de evaluación para poder ascender con un sistema de meritocracia consolidado. En lo financiero, el Estado permitió que PDVSA conservara sus ganancias netas después de impuestos para financiar sus inversiones, así como un 10% de su ingreso bruto anual para financiar sus gastos.
Sin embargo, el castillo de naipes se cayó. Con la llegada al poder de Hugo Chávez en 1999 empezaron a surgir fricciones entre él y la gerencia de la empresa, que llevaron a un gran choque en el año 2002 y a nombramientos de directivos que al parecer fueron designados no por sus méritos, sino por sus simpatías con el gobierno. Yo no tengo problema de rasparlos a toditos si a toditos hubiera que rasparlo. No tengo ningún problema. El 7 de abril de 2002, en una de sus apariciones en televisión, Hugo Chávez despedía en vivo y en directo a 7 altos funcionarios de PDVSA, con silbato en mano, diciéndoles que estaban offside. Además, amenazó al resto de gerentes. Venezuela afortunadamente tiene recursos humanos que reúnen las dos condiciones, aquellas que mencionaba Bolívar: moral y luces, talento y probidad, y que no están comprometidos con ninguna cúpula offside. Offside. La reacción por parte de los trabajadores no se hizo esperar. Organizaron varias movilizaciones, incluyendo la histórica del 11 de abril de ese año 2002, que terminó con un breve derrocamiento de Chávez y que duró menos de 48 horas. Hugo Chávez y PDVSA volverían a chocar en diciembre de ese año, cuando la mayoría de los trabajadores de la empresa participaron en un paro que se extendió hasta enero de 2003 y que terminó con el despido de unos 20.000 de los 35.000 empleados que tenía la compañía para ese entonces. Poco a poco la empresa fue transformándose y cambiando de funciones. Ya no giraba en torno al petróleo, sino que se convirtió en la caja menor del gobierno de turno. Su experiencia técnica se redujo, producto de los despidos. Las fallas en la operación se hicieron más notorias y las políticas equivocadas en el manejo interno, que incluyó remoción de personal calificado por criterios políticos, produjo su caída en picada. Fue tanta la politización de la empresa que el régimen pagó deudas a otros países y regaló el petróleo a manos llenas. China, Rusia, Cuba e Irán, entre otros, se beneficiaron del derroche de Chávez en primera instancia y posteriormente de Nicolás Maduro. El cáncer de la corrupción hizo metástasis muy rápido. Se descubrieron desvío de fondos, se redujo el número de refinerías, llegó la pérdida de activos internacionales y la inversión al mínimo. La consecuencia directa, un deterioro progresivo de la infraestructura petrolera. Un manto oscuro cubrió el resplandor de una empresa que brillaba con luz propia. PDVSA se convirtió en una constructora de casas, en repartidora de alimentos y en un instrumento de la política del gobierno. Paralelo a los 14 años de Hugo Chávez en el poder y a la expansión del socialismo del siglo XXI, los recursos de PDVSA se destinaron a la llamada petrodiplomacia. Esta fue la herramienta que utilizó Chávez desde 1999 hasta el año 2013, cuando muere. Usó los recursos del petróleo para forjar alianzas políticas en la región. Lo vendió en condiciones preferenciales o hizo proyectos conjuntos con gobiernos afines ideológicamente. Para el año 2014, ya con el dictador Nicolás Maduro al frente de la nación, la crisis económica y financiera heredada en la estatal petrolera se acentuó con la caída del precio del petróleo, lo que produjo una afectación directa e inmediata en los ingresos del país. Entre 2014 y 2019, PDVSA experimentó un colapso dramático. Se produjeron apenas 700.000 barriles diarios de crudo y los ingresos petroleros del país cayeron en un 99%. También fueron detenidos en 2017 los presidentes y ministros de petróleo Eulogio del Pino y Manuel Quevedo. El principio del fin llegó el 28 de enero de 2019. Ese día, el gobierno de Estados Unidos impuso su más dura sanción contra la estatal petrolera con el fin de presionar al régimen. Congeló sus activos, incluyendo Citgo, su filial en ese país. PDVSA quedó aislada del sistema financiero internacional. Las sanciones forzaron a la empresa a vender petróleo en mercados no formales y a través de intermediarios, lo que incrementó los costos y redujo aún más la producción hasta desplomarse a un poco más de 300.000 barriles de crudo por día en junio de 2020. Ese mismo año, Tarek El Aissami, figura reconocida del chavismo y quien había ocupado puestos claves durante los años de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, se posesionó como ministro de Petróleo y por ende presidente de PDVSA. Allí estuvo por casi 3 años, hasta marzo de 2023, cuando renunció a su cargo en medio de una extensa investigación por corrupción conocida como el caso PDVSA Cripto.
Se le acusa de haber utilizado su influencia para malversar miles de millones de dólares, liderar una conspiración que implicó la venta de petróleo utilizando métodos paralelos al sistema financiero regular y evadir así controles y sanciones, resultando en un gran desfalco de ingresos. El Aizami había sido sancionado previamente por Estados Unidos bajo acusaciones de narcotráfico y lavado de dinero. Su presencia en la cúpula de PDVSA contribuyó a consolidar las sanciones estadounidenses contra la industria petrolera venezolana, lo que dificultó aún más la capacidad de la empresa para operar en el mercado internacional y conseguir inversión extranjera. Fue arrestado por las autoridades venezolanas en abril de 2024, acusado de traición a la patria, lavado de dinero y asociación para delinquir, y desde entonces permanece en prisión. El fin llegó inevitablemente, la parálisis fue total y su caída arrastró a la economía venezolana a una crisis inconmensurable y en general al país a una recesión prolongada hasta hoy. PDVSA tiene un lugar en la historia de los venezolanos que no se puede olvidar y que debe volver. Es justamente en el petróleo desde donde se pueden obtener de nuevo divisas con las que se pagarán la importación de muchos de los bienes de consumo que necesita el país como nuevo motor económico.